Abril 9. Sin duda, apreciados amigos, el iceberg que terminará de acabar con el Titanic de Xóchitl Gálvez es su reiterada mentira y falsedad de decirse a sí misma honesta, de decirse a sí misma que nunca ha tomado un peso, de hablar de que siempre ha tenido contratos legales, pero de la parte que no habla es de lo que significa para un servidor público beneficiarse el mismo servidor o su familia de esos contratos. Y este tema ella misma lo ha confesado, queriendo ocultar los tiempos en los que ella, durante el gobierno de Fox, donde estuvo 6 años, los 3 años que fue alcaldesa o delegada de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, y los 6 años de senadora, la ponen completamente en coincidencia con estos contratos que son su Waterloo. Veamos la primera confesión que hizo ante Ciro Gómez Leiva. Falso. Ciro, yo tuve contratos 2 millones de pesos en el sexenio de Fox de servicios de mantenimiento. En el gobierno de Calderón, 14.838.000 pesos. En el gobierno de Peña, 12 millones. Y en la actual administración, 17 millones. Contratos que mi empresa se ganó. Es cierto, su empresa se ganó esos contratos. Eso nadie lo niega. El asunto es que al ser un servidor público, y como en este caso siendo senadora, venderle servicios al propio gobierno de oposición de Morena, pues la deja completamente en entredicho. Veamos, apreciados amigos, qué es lo que dice la ley. Y para ello hay que ver el Código Penal Federal, que dice con toda claridad, de ahí están extraídos estos artículos que dan claridad de que ella o está desinformada, ignora la ley, lo que no le exime de su responsabilidad y está sacado directamente de la Cámara de Diputados. Esta ley tiene una historia desde 1931, pero ha estado vigente y se le han modificado muchísimas a través del diario oficial, muchísimos del articulado, para dar finalmente con esta del 17 de enero del 2024. ¿Qué es lo que dice la ley? Lo primero es a quienes les corresponde cumplir esta ley. Se llaman delitos por hechos de corrupción. El artículo 212 de este Código Penal Federal dice que para los efectos de este título y el subsecuente, es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal, centralizada o en la del Distrito Federal. Organismos descentralizados, empresas de participación estatal, mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a estas, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, caso pertinente, o en el Poder Judicial Federal, o que manejen recursos económicos federales, y las disposiciones contenidas en el presente título son aplicables inclusive a gobernadores de estados, a los diputados, a las legislaturas locales, a los magistrados de tribunales de justicia locales, por la comisión de los delitos previstos en este título en materia federal. Es muy claro que ella cae perfectamente en esta, digamos, clasificación. Vamos a ver qué es lo que dicen los artículos. El artículo 220 se llama ejercicio abusivo de funciones. Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones el servidor público, ya dijimos quiénes son, que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, excepciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca
beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 4º grado, o cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidos formen parte. Dice, o por interpósita persona. ¿Y eso a qué se refiere? La interpósita persona, pues es aquella de una dependencia federal que beneficia al servidor público comprándole contratos a sus empresas. Y que efectivamente esos beneficios llegan al propio servidor público, al cónyuge, descendientes o ascendientes. Entonces no hay duda de que por ello es sumamente no solo mal visto, sino está catalogado como delito el que tú le vendas cosas al gobierno, siendo servidor público. Por muy legal que esté el contrato, es que está más allá. Es el tema de que no puedes beneficiar a tu familia y a ti misma por interpósita persona siendo servidora pública. Vamos a la siguiente, que es el artículo 222. Cometen el delito de cohecho el servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí, para otro, dinero, cualquier beneficio, o acepte una promesa para hacer o dejar un acto propio. Pero veamos a la fracción 2. El que dé, prometa o entrega cualquier beneficio a alguna persona que se menciona en el artículo 212. Pero vamos a la parte final. El legislador federal que en ejercicio de sus funciones o atribuciones y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egreso respectivo gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo o obteniendo para sí o para un tercero una comisión, dádiva o contraprestación en dinero o en especie, o el otorgamiento, y ahí está el punto, de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales. Como ha sido confirmado, ella desde su posición de senadora o de responsable de la comisión indigenista o del gobierno local de la Miguel Hidalgo, pues es muy claro que hay un cohecho, porque ella misma ha aceptado que lógicamente tuvo tratos a través de interpósita persona, que es su esposa, su hija o su hijo, para lograr esos contratos. Pero no solo eso, ellos verdaderamente creen que al repetir una mentira varias veces se va a convertir en verdad. Digamos lo que dijo ayer. Y son contratos legales. De alguna manera, 10 años, yo ni sabía que iba a ser senadora. O sea, la empresa le da servicios de mantenimiento a quien se los contrata. O sea, ¿por qué no le podía dar ya servicios al INAI si yo no era funcionaria pública, yo no era senadora y no tenía que ver con el INAI? O sea, ¿cuál es mi conflicto de interés? Bueno, es claro que la señora no está entendiendo su conflicto de interés. A nosotros no nos interesa si pensaba o no pensaba ser senadora. Lo fue. Y aquí solamente está tratando una punta del iceberg, que es el tema que le sacó la señora Sheinbaum con motivo de los contratos del INAI, siendo ella de senadora de la República. No, hay que ver cuando fue alcaldesa de la Miguel Hidalgo y cuando los 6 años que estuvo en gestión con el señor Vicente Fox. Así es que ella trata de defenderse diciendo que los contratos son legales. Ese no es el problema, señora Xóchitl. Usted le está sacando la vuelta a que siendo servidora pública usted no pudo beneficiar a usted y a su familia con estos contratos. Y váyase más allá del INAI. Usted hizo contratos de mantenimiento también para el Chaifa. Entonces, verdaderamente cree que con esta confusión de palabras y sus mentiras, puede engañar a todos los mexicanos. Vamos a la siguiente, amigos, porque ya toca otro tema también de falsedad. Pruebe como mamá, fue hace un año. Ellos mintieron diciendo... Falso. Ya se ha confirmado que no fue hace un año el tema de su hijo.
fue en noviembre y ella trata de descalificarlo cuando está confirmado por la ropa, por el momento, etcétera, que estaban celebrando el nombramiento y el muchacho se fue a festejar y tuvo ese comportamiento clasista, racista, ineducado, incivilizado, violento. Y la señora dice que ya lo sabía. Bueno, entonces si ya lo sabía, ¿por qué lo nombra jefe de las redes sociales para procurar un ambiente de odio, de coraje, de agresión, de insultos? Porque todos hemos vivido en carne propia que cualquier crítica, siendo su hijo el responsable de las redes sociales, lo sufrimos peor que con los AMLovers. Viendo que había sido en noviembre. Es más, supe el día que fue porque yo me enteré del incidente. Le fue súper mal a Juan Pablo. Tomamos medidas correctivas. No, no es cierto, no le fue tan mal. Lo nombraron jefe de la parte de la campaña juvenil. ¿Dónde está lo que le fue mal? O sea, al contrario, eso es una falsedad. Fuertísimas. Juan Pablo dejó de beber. Acepta que era alcohólico. O sea, se puso a hacer ejercicio. ¿Qué edad tenía entonces? 25 años. Falso, tenía 26 años, desde ahí está el error. El muchacho está por cumplir 27 años, o sea, no es ningún menor de edad. Es una persona que muchos a su edad ya éramos responsables de familias. Yo lo hablé aquí con Maxine en una entrevista diciéndole que pues yo estaba muy convencida. Y bueno, terminamos porque finalmente acepta que fue una derrota total en el debate cuando su cara se desencajó con la salida de este tipo de acusaciones de parte de los opositores. Bueno, voy a tener mi segunda oportunidad para el debate. Yo creo que tenemos que clarificar muy bien cuál es el formato, y yo me sorprende que a mí me hayan hecho entrenar con un formato distinto al que fue. Amigos, fíjense lo que está diciendo, que la ensayaron con un formato que no era. ¿Quién la está traicionando? ¿Quién la está engañando? Y ahora resulta que es el formato el culpable de lo que le pasó, pero ella piensa en una segunda oportunidad porque sabe en su interior que fue un fracaso. Pero estas calificaciones hacia un lado y hacia el otro de corruptas, mentirosas, insensibles y frías dejan claro ante el pueblo mexicano que estamos en un circo de estas fichas destapadas por el propio López, como se ha confirmado, que son más falsas que el propio espectáculo del pancracio, conocido en el ambiente popular como lucha libre. Verdaderamente un debate para olvidar, pero esta es la calidad decadente de lo que hoy tenemos como candidatas presidenciales.